Solo hay un lugar en el mundo en el que, en un territorio de 460 metros cuadrados y 79.000 habitantes, se juega, ojo, la Champions League, la clasificación para el Mundial de Selecciones y fútbol profesional de la liga de otro país. Ese lugar se llama Andorra. Esto solo pasa en Andorra. Y allí he estado viendo el gran derbi entre los dos equipos más ganadores de la historia del país, con apenas 15 personas en las gradas y su gran rival entrenando en el campo de al lado. Esto en Argentina no pasa. Surrealista, humilde y precioso, la verdad, porque este montón de nieve y las montañas dijeron hace muchos años al ser humano que aquí no se podía jugar a fútbol, hasta que un grupo de locos desafiaron a la geografía para escribir una historia futbolística única en el mundo, creedme. Que es curioso, había que contarlo porque es curioso de narices. Y ahora yo sé su secreto y esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Parece surrealista, pero hoy aquí, entre esta nieve y estas montañas, se juega un clásico europeo. Uno de esos que deciden ligas cada año, entre dos equipos que están habituados a jugar Champions, que pelean por títulos. Si vosotros veis esto, oís lo que os estoy diciendo, pensaréis que estoy loco, sin mayor contexto. Pero no, es totalmente cierto. Bienvenidos a Andorra. Quizá conoces a Andorra por su fiscalidad, por la mudanza de muchos creadores de contenido aquí o por el esquí. Pero la realidad de verdad, es que el fútbol andorrano otorga cada año plazas de Champions League, que el fútbol profesional español de segunda se juega en este país y que aquí en Andorra han jugado partidos oficiales varios balones de oro. Y eso es solo el principio. Quiero que me acompañéis a los 3 estadios más importantes del país para que conozcáis la verdad, la realidad del fútbol andorrano en sus 3 vertientes más importantes. La Liga, la Selección y el único club que juega en España, el Fútbol Club Andorra, por el que vamos a empezar. Vámonos al norte. Este es el Nou Estadi de la FAF, en Encamp, el estadio más moderno de toda Andorra y donde juega el Fútbol Club Andorra sus partidos como local en Segunda División. El primer y único club extranjero que ha jugado la Liga de Fútbol Profesional de España. Porque sé que sois muy listos y me diréis el Atlético de Tetuán, pero cuando jugaron en primera eran españoles. El club se fundó en 1942 cuando la Liga Andorrana ni estaba ni se le esperaba y como aquí en el país tenían la necesidad de jugar al fútbol, decidieron enrolarse a la Federación Catalana compitiendo como un club catalán más, pero con las dificultades climatológicas y geográficas de estar en Andorra. Aunque eso no le impidió competir entre los 80 y los 90 17 temporadas en Segunda División B, haciéndose un hueco entre los históricos del fútbol español. Cuando os digo lo de las dificultades climatológicas me refiero precisamente a esto, a estos mazacotes de nieve que ahora aquí son más fácilmente quitables porque este campo tiene una plancha de calefacción por debajo y es muy cómodo, pero durante los 80 y los 90 cuando jugaban en Segunda División B la nieve caía y muchas veces había que jugar en césped pelado, porque aquí hace mucho frío y pelado estoy yo, o lo estaría mejor dicho, si no llevara literalmente la equipación de Sirocco. Ropa de nieve, ropa de esquí, ropa de aventura, ropa de ciclismo, ropa de hacer absolutamente todo tipo de deporte al aire libre o indoor que te dé la gana. La verdad es que estoy muy contento de esta colaboración con Sirocco porque gracias a esto no me voy a morir en Kazajistán la semana que viene, que ya os contaré, menos 14 grados se prevén, y vosotros, pues si queréis, sobre todo ir a esquiar o hacer deporte al aire libre, chequead aquí porque hay muy buenos descuentos, tenéis un descuento especial con mi código en la cajita de descripción para, pues eso, haceros con productos de Sirocco, evitar congelaros o congelaros al aire libre haciendo todo tipo de deportes. Lo que vosotros prefiráis, hay ropa para todos y yo, gracias a esto, no me voy a morir porque hace, de verdad, como podéis comprobar, frío de narices. Después del éxito en los 80 y los 90, llegó la crisis. Andorra creó su liga de fútbol propia y el Fútbol Club Andorra empezó a perder importancia en el fútbol del país hasta que llegó a tercera división, salió del fútbol nacional y estuvo deambulando muchos años, llegando incluso a caer a la séptima división española perdiendo casi toda su importancia. Hasta que en 2018 llegó el boom que lo cambiaría todo, Gerard Piqué. A mitad de la temporada 18-19 la empresa Cosmos de Gerard Piqué compró el Fútbol Club Andorra en primera catalana, quinta división. Lo ascendió a tercera en 5 meses y a segunda B solo 2 semanas después, comprando la plaza del Reus Deportiu.
Su proyecto fue creciendo y creciendo como estas montañas hasta llegar a su pico en 2022, cuando lo logró meter en segunda división. Por primera vez en Andorra se iba a jugar fútbol profesional. Aunque el club cada vez perdía más lazos con Andorra hasta llegar al punto de amenazar con marcharse del país por culpa de un estadio. Justamente este, el segundo que voy a visitar, el Estadi Nacional de Andorra. Tradicionalmente el hogar de la selección andorrana de fútbol, pero también del rugby. Con ellos, con el rugby, fue precisamente con quien se tuvo que pelear Gerard Piqué y su Andorra para poder competir en primera ref y en segunda. Les exigían que el césped fuera natural, y el césped este ha sido siempre artificial, porque aquí en Andorra ya sabéis que el césped natural lo tienen complicado. Lo consiguieron. Cambiaron este césped artificial por césped natural, pero como también lo tenían que utilizar el rugby, los de la Andorra se quejaban de que siempre lo dejaban levantado, destrozado, porque evidentemente el rugby maltrata más el césped. Así que se fueron de este estadio evitando eso, pidieron un nuevo estadio, amenazaron con marcharse del país y por suerte con la construcción del estadio que hemos visto, todo se solucionó. Cuando esto aún era de césped artificial, Andorra mejoró muchísimo aquí como selección, escalando puestos en el ranking, complicándole la vida a selecciones grandes en Europa y consiguiendo alguna que otra victoria. Y no lo digo yo, lo dice alguien que de esto sabe un poquito más. Soy Ildefonso Lima Solá, jugué 137 partidos con Andorra durante 26 años. He jugado en el Fútbol Club Andorra, he jugado en la selección, he jugado en la Liga Nacional, o sea que del deporte rey en Andorra pues he hecho todos los cursos. Con el Andorra debuté con 16 años en un partido de Copa Cataluña, cuando el Andorra militaba en la Segunda División B. Con la selección debuté con 17 años y lo alargué hasta casi los 44, o sea, durante más de 26 años defendí la camiseta y la bandera de Andorra por todo el mundo y escuché nuestro himno, el Gran Carlemany, pues en lugares que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Aunque las mejores tardes de este estadio han llegado acompañando a la selección de Andorra. Aquí lograron la mayor parte de sus victorias oficiales como selección y emprendieron el crecimiento más loco de su historia. Por no hablar de los jugadores que llegaron a pisar este campo. En este estadio pues, ha jugado un tal Cristiano, vino Bélgica pues, con Hazard, Francia con Mbappé, con Griezmann, Gales. En este estadio el primer partido que se jugó fue contra Gales y empezamos marcando nosotros, marqué yo en aquella portería que la verdad que se nos daba bien y después Gareth Bale pues él solo le dio la vuelta al marcador. Esto es el Estadio Comunal de Andorra, el estadio más antiguo de los que quedan en pie y el primer césped que vio jugar a la selección de Andorra un partido oficial en 1996. Ya ha llovido, o mejor dicho, ya ha nevado. En el partido lo vi de aficionado, no tengo en casa la entrada enmarcada porque tenía solo 16 años y bueno, esa selección fue una selección mayoritariamente de jugadores pues a final de su carrera, que se dio las circunstancias de que se creó la federación, la selección empezó a jugar y ellos fueron los privilegiados en vestir esa camiseta en el primer partido, ¿no? De hecho hay muchos futbolistas que solo la vistieron ese día y ya nunca más, ¿no? Cuando sigo lo del césped os lo tenéis que creer porque hasta que no rascas un poquito no se ve que efectivamente hay césped de un campo de fútbol. No hay ninguna duda de que ese es el estadio más mítico de toda Andorra porque aquí ha pasado absolutamente de todo. Aquí ha jugado la selección de Andorra, aquí se ha jugado la Liga, aquí han jugado fases clasificatorias de Champions, aquí jugó el Andorra en segunda B en los años 90 y por si fuera poco, hace unos pocos años fue nombrado como uno de los 10 estadios con mejores vistas de todo el mundo por motivos bastante obvios. Aunque sea tan mítico, la realidad es que este campo ha ido perdiendo importancia con el paso de los años y ahora mismo pues, prácticamente solo lo utiliza el Andorra de Piqué para entrenar entre semana. Pero entonces, claro, si en Encamp juega el Andorra, en el Nacional ha jugado toda la vida la selección y este comunal no se utiliza para nada, ¿dónde diablos se juega la Liga Nacional de Andorra? Aquí, el cuartel general de la Primera División de Andorra, sin grandes gradas, sin aficionados, sin glamour, sin mucha historia, pero con todos los ojos del fútbol de un país mirando al mismo sitio. Como cualquier otro equipo, así se cambia un ganador de verdad, el equipo con más títulos de la historia de Andorra, el equipo que más ha jugado en Champions League. Tranquilamente, aquí estamos en su vestuario. Humildad. Ahora sí. Quiero que seáis atrevidos, muy atrevidos, pero no inconscientes.
hace viento, ser prácticos. Si no se puede jugar, balón largo, disfrutar. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! Vale, va, que nos esperan, dale. Es miércoles, ¿vale? Son las 2:30 de la tarde y este es el clásico de un país. El partido entre los dos equipos con más títulos de liga, los dos equipos más laureados, los dos mejores equipos del país, que están jugando delante de... la cámara se va a ver raro, pero... ¿Qué? ¿12 personas? Deciden un país en Europa en el que esto sería realidad. Esto solo pasa en Andorra, chavales. Ahora lo estás viendo muy bonito, muy nevadito aquí por fuera, un entorno súper bonito, el campo perfecto para jugar, se está jugando de hecho, pero la realidad es que esto, ayer por la noche cuando vine, estaba así. Igual con la tontería de querer venir a Andorra para grabar nieve nos hemos pasado un poco, porque así está el campo donde mañana tenemos que grabar, así está. Lo del campo lo digo yo, lo tenéis que creer, pero vamos, que igual no hay partido. El partido está en marcha. Yo estoy fuera en la calle y os voy a enseñar la primera curiosidad del fútbol en Andorra, que es que todos los partidos de la liga son completamente gratis. Con esta tranquilidad, con esta naturalidad, se pasa de estar literalmente en la calle a estar literalmente en el estadio, donde, por cierto, acaba de adelantarse el Inter de Escaldes. Más fácil imposible, chavales. La liga de fútbol, esta que veis aquí detrás, se compone solamente por 10 equipos. La primera división solamente juegan 10 equipos. Tiene una segunda división con 8 equipos, pero las diferencias, como pasa en todas las ligas, entre los equipos buenos y los equipos no tan buenos son muy grandes, porque aquí económicamente sobre todo subsisten de alguna inversión privada, de alguna subvención, y los equipos buenos de clasificarse y pasar rondas en partidos europeos. Porque estos dos equipos que veis aquí detrás, este mismo verano, estaban jugando en Europa. Evidentemente, como podéis comprobar, del ticketing no van a sacar grandes subvenciones, porque aquí mucha gente no hay y el partido es totalmente gratis, con lo cual hay que buscar otras vías de financiación. Europa es algo muy importante. Hola, muy buenas. Mi nombre es Nacho Moratal, soy presidente del Athletic Club Escaldes, club de primera división de la Liga Andorrana, vigente subcampeón de Liga. El equipo ha tenido presencia en los últimos 4 años, uno en Champions y las otras 3 en la Conference League. Hasta la fecha solo iban 3 equipos andorranos a Europa cada temporada, pero como estos dos equipos lo han hecho muy bien, tanto Santa Coloma como Inter pasaron de ronda y eso va sumando en el ranking UEFA, a partir de la temporada que viene irán 4 equipos andorranos. De 10 es prácticamente media Liga Europa. Superar rondas europeas, ganar equipos europeos, te da pasta. No tenemos muchas maneras de hacer caja, ¿no? No tenemos derechos televisivos, no tenemos taquilla, porque es una entrada libre. La supervivencia y la viabilidad de los proyectos se sostiene que el equipo entre en Europa. Si el equipo no entra en Europa, todo lo complica todo mucho más. Aunque ¿es suficiente para mantener un equipo en primera? Tú piensas que si pasas Q1 son 350, Q2 otros 350, Q3 otros 350 y cuando ya te metes en fase de grupos hay un salto, ¿no? Y ese saltito, sobre todo que a nivel de rivales, cuando el enfrentamiento de rivales, ahí ya tienes derechos televisivos, ahí ya tienes muchas otras fuentes de ingresos. Si el jugador tiene una ficha profesional, el mínimo que marca el CNO por categoría de jugador de fútbol profesional creo que está en 1.589,40. O sea, cualquier jugador de fútbol que tenga ficha profesional en esta liga, sea de primera división, eso es lo que debe de cobrar. Y si tiene ficha aficionado, pues puede cobrar 0 o lo que tú estipules con él. 350.000 pavos por pasar ronda clasificatoria en Europa es lo que ganaron estos dos equipos cada ronda que pasaron. Lo hicieron bien, pero no llegaron a la fase de liga, lo que sería la salvación, vamos, el lucro y el futuro garantizado para unos cuantos años, porque Andorra, por desgracia, es una de las únicas 3 naciones, las únicas 3 federaciones que jamás han jugado una fase de grupos o una fase liga en competición europea. Si lo hicieran, os enteraríais, porque la noticia sería
mundial, igual que cuando lo hizo Gibraltar, y desde luego que garantizaría la supervivencia y el crecimiento de esta liga. Hasta que no tengan esos buenos sorteos en Conference, que cada vez es más posible, y no logren esas rondas, la supervivencia y la realidad del fútbol pues será más parecida a esta. Esto es increíble, realmente es algo increíble porque un equipo entrenando, compitiendo por los puntos, oficial, y acá está el Ranger, otro de los equipos, el puntero del campeonato está entrenando acá y los otros dos están jugando acá. Esto en Argentina no pasa. Lo que estáis viendo es una anomalía en la Matrix, ¿vale? Aquí en este estadio, esto es rarísimo, en este estadio se juegan prácticamente todos los partidos de la liga de un país. Imaginad un Manchester United, Liverpool, un Barça, Madrid, que jugara la ida y la vuelta en el mismo estadio, año a año. Liga, la Copa, las clasificaciones europeas, las decisiones de títulos, todo prácticamente ahí. Mientras que al lado, mientras está jugando un clásico en un lado, los rivales, otro equipo de la liga, está entrenando tranquilamente, viendo pues de fondo cómo sus rivales juegan. O sea, imaginaos al Atlético de Madrid entrenando aquí y aquí jugándose el Madrid-Barça. Es realmente surrealista, no tiene el foco, el glamour y las estrellas de otros campos, pero estas historias también hay que contarlas porque únicas son un rato. Yo creo que esta liga todavía tiene algo que tiene el país Andorra, que es un lugar muy coqueto. A mí una de las cosas que me cautivó de Andorra cuando llegué para aquí fue su forma de ser, tanto geográficamente como también la calidad de su gente. Una vez que te integras es importantísimo. Y creo que esta liga también todavía guarda algo de ese origen amateur, con algo más de empeño, de cariño. Todavía no está del todo metalizada, por decirlo así. Esto es raro de narices. O sea, se acaba de terminar lo que estaba diciendo Alex, ¿no? Aquí llega el descanso, nadie aplaude, nadie celebra los goles, nadie anima. Es que no sé ni si los equipos tienen aficionados, porque al final prácticamente todos, Andorra es muy pequeño, prácticamente todos los equipos representan al mismo territorio. Sí, uno representará más a la zona de Santa Coloma, pero no tiene aficionados de Santa Coloma, otro más a Escaldes, que está pegado a Andorra la Bella, pero al final no hay ese sentimiento de pertenencia. Sí lo hay a la selección, sí lo puede haber al Fútbol Club Andorra, pero los clubes no tienen ninguna masa social y ya digo, es que soy muy pesado, pero es que este es el derbi, o sea, es un partido súper grande en la liga, súper histórico, y estamos aquí en el centro del campo, en el césped, sin ningún tipo de problemas al descanso. Como que, no sé, es que es curioso, había que contarlo porque es curioso de narices. Como sé que no tenéis ni idea, porque lo estáis viendo, pero no lo sabéis, aquí hace -3 grados con sensación térmica de -8. Entonces yo estoy pelándome de frío, la nieve no se derrite, la han tenido que mover, pero no se derrite porque hace un frío de narices, aunque haya salido el sol. Y solamente os voy a pedir una cosa, que estéis disfrutando de esto, ya que yo estoy sufriendo y Alex también, que menos que suscribirte al canal. Porque como veis, la gran mayoría de la gente que está viendo los vídeos no está suscrita y vienen grandes vídeos y de verdad es que no quiero que los perdáis porque os va a gustar y si os mola el contenido, pues a nosotros nos ayuda un montón. Cuento hasta 3, os suscribís y seguimos. 1, 2 y 3. A ver que lo vea, suscribirse, el botoncito activado, seguimos. Esto solo pasa en Andorra. Estáis viendo el partido, ¿vale? Segunda parte, unos van de negro y los otros, ¿cómo que de naranja? Pero si la primera parte iban de rojo o granate. Es la primera vez en la vida que veo que un equipo al descanso se cambia literalmente la equipación. No lo había visto en mi vida. Cambiar de color de equipación a mitad. Surrealista. ¿Tú lo habías visto alguna vez, Alex? Flipante. Pues qué os voy a contar. Decidme vosotros dónde habéis visto un territorio tan pequeño donde se juegue una liga que da acceso a Europa, un club en segunda división profesional de fútbol español, una liga que se juegan todos en el mismo campo, que da acceso a Champions, a Europa League, a Conference League, cuyos equipos están entrenando y jugando a la vez. Es una locura. Y esto, si no vengo yo, lo cuento, lo enseño y hablo con la gente, pues mucha gente no lo sabe. Así que espero que os haya gustado. A mí, desde luego, que me ha encantado poder conocer realidades diferentes del fútbol y me encanta cada día más. Y que aquí seguimos, año tras año. Pase lo que pase en el canal. Próximo vídeo en Kazajistán. Gracias a Sirocco por calentarnos y evitar que nos muriéramos aquí de hipotermia. Y en Kazajistán, más y mejor. Chao.